Esta mañana a mí me gustaría compartir algo que el Señor puso en mi corazón y son de esas palabras que estoy convencido de que Dios tiene algo preparado. Si tú has venido con la disposición de escuchar de Dios, Él tiene justamente lo que tú necesitas escuchar. Y tiene que ver con la gracia. Esta palabra gracia significa muchas cosas para muchas personas. Por ejemplo, cuando hablamos de una bailarina de ballet, ¿verdad? Decimos, pues, la persona, regularmente son mujeres, pero también hay hombres, tiene mucha gracia cuando baila. Antes de comer, nosotros damos gracias a Dios por la provisión. Se dice, por ejemplo, que cuando la reina de Inglaterra, la reina de Inglaterra presencia algo, va a un acto, bueno, su sola presencia le atribuye gracia al evento. Gracia también puede significar coordinación de movimientos. Hay personas que tienen mucha gracia, ¿verdad? Y hay otras personas que son muy desdichadas. En los círculos cristianos se habla de los medios de gracia, como es la palabra, la oración, la alabanza. Y gracia también se puede referir a la dignidad o a la elegancia que tiene una persona. Decimos, mira, con qué gracia camina. Sin embargo, lo más importante es que gracia significa un favor inmerecido cuando lo que se merece es un castigo. En otras palabras, gracia es extender un favor especial a quien merece la muerte. Y la persona que da el favor reconoce que el destinatario, el que va a recibir esa gracia, nunca lo podría pagar. Y quiero hablarles de un suceso en la vida de David que nos permite ver con admirable claridad lo que significa la gracia de Dios. Ya se llevaron la mesa de la comunión. ¿Sería mucho problema si la traen? Por favorcito. Y el hecho que significa, el hecho que quiero traer a su consideración, habla de este hombre Mefiboset. Es una de las historias más bellas de la Escritura y si tú nunca la habías escuchado, yo sé que hoy la vas a escuchar y jamás se te va a olvidar. Y no se te va a olvidar porque esto es un ejemplo de gracia. Saúl fue el primer rey de Israel. Él fue el papá de Jonatán y los dos murieron de una manera trágica en una batalla militar. Y un día mientras solamente necesito la mesa y el mantel, por favorcito, muchas gracias. Un día mientras el rey David meditaba, recordó una promesa que le había hecho a Jonatán. Y lo que hizo fue expresar de manera audible la determinación que este hombre tenía de cumplir su palabra. Así es como lo leemos en 2 Samuel 9:1. Cierto día David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Quizá esta no es la mejor de las traducciones porque la palabra bondad aquí pudiera entenderse así como ternura. Y yo cuando pienso en ternura me figuro como una concha sopeada en chocolate caliente, ¿no? Como amabilidad pero aguadita. Y no es así. David quería expresar algo que es profundo y que sobre todo es algo con mucha fuerza. Y así es la gracia. Y la gracia expresa la misericordia del perdón de Dios, y cuando Dios da esta gracia lo da de una manera contundente. No es una palmadita en la espalda, sino lo hace de una manera profunda. Y la pregunta que David hacía en voz alta es: ¿a quién le puedo dar gracia por amor a Jonatán? ¿Saben? La gracia es aceptación activa. Me refiero con activo, nosotros podemos recibir a alguien aquí y decimos, bueno, ya lo acepté en mi congregación. No, pero activo es cuando llegando la persona
que nos visita, yo me acerco con ella, le doy un abrazo, le doy un beso, le digo, esta es tu casa y a propósito, aquí están las llaves de mi casa, ¿verdad? Yo le hago su aceptación o le muestro mi aceptación de una manera activa. Gracia es un favor que no se puede pagar. Aquí el pastor, mientras compartía la comunión, le decía al Señor en oración, ¿cómo te podemos agradecer la muerte en la cruz? Pues es imposible, ¿no? Es algo que no se puede pagar. La gracia es dar un premio a pesar de la falta de méritos y de múltiples acciones hechas fuera de la ley. Gracia es la demostración de amor inmerecido e incondicional. Imagínate que tienes un hijo de 18 años y tu hijo está aprendiendo a manejar y sin que tú te enteres, toma la camioneta Mercedes-Benz que tienes ahí y que no la sacas más que en días festivos, y sin que te des cuenta el hijo la usa, la saca sin permiso, va a 80,000 kilómetros por hora, se estampa y el seguro, vamos, no te quiere entregar absolutamente nada. Y cuando llega el chamaco a tu casa y te dice, papá, lo único que quedó de tu Mercedes son las llaves. ¿Sabes qué es la gracia? La gracia es cuando dices, mijito, dame las llaves y aquí está la otra camioneta, la de tu mamá. Eso es gracia. Yo le estoy dando algo que no merece cuando lo que merecía, ¿qué es? Un castigo. Mientras que David reflexionaba movido por el Espíritu Santo, él estaba haciendo esta pregunta: por el amor que yo le tengo a Jonatán, ¿hay alguien en el país al que yo pueda aceptar incondicionalmente? ¿Hay alguien al que yo le pueda dar ese amor sin límites, sin interés y sin condición? Yo estoy seguro que en ese momento el Espíritu Santo le estaba recordando a David dos promesas que había hecho en dos tiempos diferentes a dos personas distintas. Y en Primera de Samuel nosotros tenemos la narrativa de cuando estos eventos suceden. Y dice, ven al campo conmigo, le respondió Jonatán, está hablando con David. Y entonces salieron juntos al campo. Y Jonatán le dijo a David, su amigo, te prometo por el Señor, Dios de Israel, que para mañana a esta hora, o a más tardar pasado mañana, hablaré con mi padre e inmediatamente haré saber qué piensa acerca de ti. Si él habla bien de ti, te lo haré saber. Pero si está enojado y quiere matarte, que el Señor me castigue y aún me mate si no te advierto para que puedas escapar y vivir. Que el Señor esté contigo como antes estaba con mi padre. Y que tú me trates con el fiel amor del Señor mientras que yo viva. Jonatán sabía y él estaba aceptando que quien debería pasar al trono era él. Si Saúl era su papá y él era el hijo del rey, pues era el príncipe heredero, pero aquí reconocía que David había sido nombrado por el Señor para reinar en lugar de Saúl. Y al final dice, pero si muero, trata a mi familia con este fiel amor, aun cuando el Señor elimina a todos tus enemigos de la faz de la tierra. Esta expresión de fiel amor en realidad está nuevamente hablando de la gracia. El texto debería leer, mientras yo viva, que tú me trates con la gracia del Señor, pero si muero, trata a mi familia con la gracia de Dios. ¿Por qué Jonatán le pide a David que le prometiera dar gracia a él y a sus descendientes? Y la respuesta es sencilla. Era costumbre en las dinastías del Medio Oriente que cuando un rey tomaba el poder, exterminaba a todos los miembros de la dinastía anterior. Es decir, se eliminaba el régimen nuevo, eliminaba al régimen saliente. Y en el texto que leímos, lo que Jonatán está preguntando es, David, cuando tú ocupes el trono, ese trono que yo estoy seguro que así Dios te lo ha dado, ¿mi familia va a recibir gracia de tu mano? ¿Vas a preservar nuestras vidas, contrario a lo que acostumbran hacer los reyes entrantes?
Te vas a ocupar de nosotros y nos vas a proteger para que nuestra familia no desaparezca de la tierra. Esa era la preocupación de Jonatán al ver que se daba ya, era inminente que David tomaba el trono y era inminente que Saúl, su padre, estaba mal de sus facultades y además estaba lleno por un espíritu demoníaco que lo hacía hacer atrocidades. Y Jonatán ya veía las cosas, ya estaba ahí entendiendo los tiempos. Y sin necesidad de pensarlo, David respondió inmediatamente que sí. Y el amor que sentía por Jonatán lo movió, como se diría en tiempos bíblicos, a cortar un pacto de obligación con su mejor amigo. Así como está el pacto matrimonial, es un pacto que hacemos con Dios y con mi esposa y mi esposo hasta la muerte. De la misma manera, cuando se cortaba un pacto de obligación entre amigos, es que era eso de vida o de muerte. Dice la Escritura que entonces Jonatán hizo pacto solemne con David diciendo que el Señor destruya a tus enemigos, a todos tus enemigos. Y Jonatán hizo que David reafirmara su voto de amistad. Ese es el contrato, este es el pacto de amigos, porque amaba a David tanto como a sí mismo. El siguiente texto que quiero leerles ocurrió después de que David le perdonó la vida a Saúl cuando los dos estaban en una cueva. Y esta fue la segunda vez que David promete extender la gracia a la familia de Saúl. Si ustedes nunca han leído la vida de David, de verdad, esto está lleno de enseñanza para nosotros. Además que es una historia que se podría hacer cualquier cantidad de películas de verdad interesantes. Resulta que la Escritura nos muestra que un día estando Saúl en una cueva, y bueno, en aquel tiempo como no había WC portátil, entonces la gente en la guerra, pues, ¿dónde? ¿Cómo les explico? Y entonces, pues se metían a una cueva. Y entonces, estando en una cueva, y la Biblia lo dice, estaba David por ahí presente, y David en su corazón humano quería destruir a Saúl, porque Saúl estaba haciéndole la vida imposible. Pero Dios toca a David y entonces este hombre entiende que nunca se le debe levantar la mano a una autoridad puesta por Dios, aunque esté loco. Y Saúl estaba loco. Y miren lo que narra la Escritura. Dice: ahora me doy cuenta, dice Saúl, de que ciertamente tú serás el rey. Es que tenía David una lanza y el otro ya estaba como el tigre de Santa Julia. Estando ahí, las defensas bajas lo podía en cualquier manera matar. Por eso dice Saúl: ahora me doy cuenta de que ciertamente tú serás el rey y de que el reino de Israel prosperará bajo tu gobierno. Júrame entonces por el Señor que cuando esto suceda, no matarás a mi familia ni destruirás a mi descendencia, mis descendientes. Entonces David le preguntó esto a Saúl con un juramento, le prometió a Saúl con un juramento, y después Saúl volvió a su casa, pero David y sus hombres regresaron a su fortaleza. Leímos que David le hizo una promesa a Jonatán y ahora estamos leyendo que le hizo también la misma promesa a Saúl. Y tiempo después David está reflexionando en estas promesas y pregunta a los cortesanos lo que ya habíamos leído: ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle mi gracia por amor a Jonatán? Si tú te fijas en la redacción, dice: ¿hay alguien? No está preguntando ¿hay alguien calificado? No está diciendo ¿hay alguien digno? Lo que está preguntando David es: ¿hay alguien, independientemente de cómo sea? No me importa su carácter, no me interesa la experiencia que tenga, no me interesan las acciones que haya hecho. Simple y sencillamente yo quiero saber si hay alguien de la familia de Jonatán, mi amigo, a quien yo le pueda mostrar mi gracia. David solo buscaba a alguien. David lo que estaba buscando era un vaso donde él pudiera vaciar esta gracia sin preocuparse de que el individuo que iba a recibir la gracia tuviera las características, las calificaciones necesarias, la apariencia. Papás, quiero recordarles, porque yo, mi cámara de televisión que tengo en tu casa,
Yo veo cuando llega la Navidad y los Reyes y Santa Claus y todas estas cosas maravillosas, cuando les llegan los regalos a los hijos, y bueno, claro, los trae Santa Claus, pero Santa Claus le dice al papá que el papá le diga al niño, le dice, hijito, aquí está esta motocicleta, ¿cómo se llama? Control remoto, ten cuidado, costó mucho dinero. ¿Esto es gracia? ¿Cómo? No, esto no es gracia. Y luego ya que acabo de jugar, ¿dónde dejaste la motocicleta? Bueno, pues ¿de quién es? ¿De la criatura o es tuya? Es que nos cuesta trabajo dar. No, es que yo quiero que él aprecie el valor del dinero, ¿no? Ándale, si vas. Si Dios nos tratara de la misma manera. A ver, ya que estamos en la hora de las sinceraciones, ¿alguien no tendió su cama hoy en la mañana? ¡Qué vergüenza! No pasa nada. ¿Qué va a pasar ahorita que lleguemos y la cama no está tendida? ¿Qué va a pasar? Pues nada. Digo, pues sí hay algo de vergüenza, pero no pasa nada. ¿Dónde dejamos nosotros la gracia? De verdad, hay una preocupación excesiva, ¿no? Y luego ya saben que viene la mamá de la esposa y viene checando. Bueno, la mía hasta los cajones se metía. Así era. Que por cierto, no viene el caso, pero yo necesito platicar esto porque está en mi corazón y me corrompe. Me cala, necesito decirlo. He aquí que mi mujer en un buen momento decidió lavar la alfombra de la casa. La alfombra es así blanquita, pero con los años se ha ido, pues así como jaspeadita, así, por la vida. Entonces ahora la volvieron a lavar y bueno, se renovó la cosa. Yo estudio, trabajo en un medio piso y entonces pues yo me traigo como siempre pues mis cosas y demás y hago mi cafecito porque nadie me lo hace, yo voy y lo hago. Y entonces, ¿cómo se llama? Solía, porque ya no, tomar mi taza, alguna, la que fuera, tomaba una tacita, me servía mi café y de la cocina me la llevaba al estudio, ¿no? Pero ahora ya tenemos alfombra limpia. Entonces, ya no puedo hacer eso, ahora lo tengo que poner en un platito. ¿Por qué? Porque dice mi mujer que voy dejando unas gotitas por ahí, es una manchita más a la del tigre, ni se le nota. Pero ahora voy, ¿no? Con la tacita. Pero ya le dije a mi mujer que ya he estado 2 veces a punto de que se me cae toda la taza. Porque voy con el plato y voy con otra cosa y entonces el asunto pues hay que hacerle de equilibrio. Entonces antes a lo mejor se me caían unas gotitas, ahora se me va a caer todo el café. ¿Por qué? Por la falta de gracia. Voy a dormir muy a gusto el día de hoy. No sé si en la sala, pero voy a dormir muy a gusto. El amor incondicional que David sentía por Jonatán lo hacía aceptar incondicionalmente a cualquier sobreviviente de la familia de su amigo. Y David lanzó entonces la pregunta a estos cortesanos que estaban con él y les preguntó: ¿de aquel habrá alguien a quien yo pueda mostrarle la gracia? Y la que respondieron fue: hay un siervo llamado Siba en casa de Saúl. Y este es el pasaje. Entonces mandó llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarles la bondad o la gracia de Dios. Siba contestó: sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está lisiado de ambos pies. El diálogo es tan hermoso aquí de David y Siba, pero yo creo que hay un mensaje entre líneas. Yo creo que Siba le estaba diciendo: oye David, es mejor que pienses muy bien lo que quieres hacer antes de que te comprometas. La persona que sobrevive de la familia de Saúl no se va a ver muy bien adentro de tu corte real. Este hombre va a desentonar en la casa real
porque tiene un impedimento físico muy serio y que además es muy evidente. Y David hizo una pregunta entonces. Primero dijo, ¿hay alguien? Siba le dijo, sí, pero está lisiado. Y David hace a un lado la insinuación de este hombre y le dice, ¿y dónde está? Lo único que le interesaba a David era saber dónde está el descendiente de Saúl para amarlo. ¿Sabes? Así es la gracia de Dios. La gracia de Dios no es melindrosa. La gracia no busca que primero se hagan las cosas para después merecer el amor. La gracia se da sin importar las respuestas o las aptitudes del individuo que la va a recibir. La gracia es unilateral. La gracia simplemente se da. Eso es todo. Reitero, gracia es Dios dándose a sí mismo a alguien que no lo merece, que nunca lo va a poder ganar, que nunca lo va a poder pagar. Y por eso yo encuentro que la historia de David y Mefiboset es muy oportuna y muy pertinente para nosotros en este día, porque un rey muy famoso y muy poderoso extendió su mano para alcanzar a la persona que representa todo lo que David no era. David estaba en el pináculo de su vida, tenía todo por delante, tenía un reino poderoso en esos días, tenía todo lo que podía desear, y del otro lado estaba este hombre, lisiado de sus pies, que aparentemente ante la perspectiva humana no tenía nada, no merecía absolutamente nada. Y el rey simplemente preguntó, ¿dónde está? Y le dijeron, está en Lodebar, le contestó Siba, en casa de Maquir, hijo de Amiel. Lodebar es un pueblo de la tribu de Manasés, una de las 12 tribus. Bueno, ustedes saben que Manasés es hijo de José. José no se cuenta como una de las tribus, pero Manasés sí. Y también Lodebar es un lugar geográfico que está en Gilgal, al este del Jordán. Si ustedes recuerdan su geografía bíblica, ¿sí la recuerdan? Sí. Yo por eso traigo los mapas. Aquí está Lodebar, aquí está. Y noten ustedes que este es el mar de Galilea, este es el río Jordán. De alguna manera lo que vemos en verde manifiesta ser zonas, aunque todo esto es medio desértico, pero tiene de alguna manera cierta fertilidad. Pero esta zona en particular no la tiene. La palabra Lodebar viene de dos raíces hebreas, lo que significa no y debar que significa pastos. En otras palabras, Lodebar no es el lugar para apacentar. ¿Dónde estaba viviendo Mefiboset? En un lugar donde no había absolutamente nada. El único descendiente de Jonatán vivía en una zona de desolación, una zona en Palestina oscura, retirada, inhóspita, yerma. Y con el cambio de sexenio en los tiempos de los reyes de Israel, la costumbre era despelucar a la dinastía saliente. Como que esa película ya la vimos, ¿verdad? Si no los mataban, vivían escondidos. Tenía que huir del gobierno entrante. Y eso fue lo que hizo Mefiboset. Se ocultó muy lejos donde nadie lo conocía. Y el único que conocía su paradero era este viejo sirviente de nombre Siba. Ahora, ¿qué le pasó a Mefiboset? ¿Por qué era que estaba lisiado de sus pies? Resulta que, dice la escritura, Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset o Merib-Baal, quien quedó lisiado de niño. Y cuando Mefiboset tenía 5 años, llegó la noticia desde Jezreel de que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla. Y al enterarse, la nodriza o la niñera tomó al niño y huyó, pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado. Cuando la niñera se enteró que Saúl y Jonatán habían muerto, cargó al niño en sus brazos, huyó para protegerlo, y aunque la Biblia no lo explica, es probable que quizá con las prisas tropezó y el niño se le cayó de los brazos y quedó lisiado. Entonces permaneció este joven oculto por temor a que lo reconocieran, a que lo delataran delante del rey y que finalmente llegara el gobierno y lo matara. Y después de años de estar viviendo en exilio, lo último que esperaba Mefiboset era
que un emisario del rey tocara la puerta de su casa, pero justamente eso fue lo que sucedió. Imagínate la escena, Mefiboset huyendo años y años y años, oculto en su casa, seguramente un lugar muy, muy pobre, no tendría apenas para subsistir quizá, oculto, hasta lo imagino oscuro, y ahí tocando a la puerta de su casa, viniendo las autoridades del rey de Israel y querían hablar con él. Y le dijeron, ven con nosotros. ¿Qué habrá pensado Mefiboset? ¿A dónde creen ustedes que en la mente de Mefiboset lo llevarían? Yo creo que este hombre estaba pensando, me van a escoltar al vestíbulo de Bellas Artes para honrar mis restos mortales. La guardia toma a Mefiboset, se lo lleva al rey, y esto es lo que narra la escritura. Su nombre era Mefiboset, hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto, yo diría a lo mejor con un poquito también de miedo. Y David dijo, saludos Mefiboset. Mefiboset respondió, yo soy su siervo. Qué encuentro tan tremendo. Un hombre medio muerto de miedo, en ese momento hizo a un lado las muletas, se postró delante del rey. No solamente era el monarca de Israel, sino que el rey tenía el derecho soberano de disponer de su vida. Sus días, sus horas sí estaban ahí contadas. Y entonces el rey le preguntó, ¿tú eres Mefiboset? Seguramente él le había dicho, pues sí, yo soy Mefiboset. Y en ese momento este varón no tenía ni la más remota idea de lo que estaba por suceder. ¿Conocen ustedes el himno ese cuando ya se pase lista? Pues Mefiboset se lo sabía y empezó a cantar. Dijo, yo creo que ya mis días están limitados. Y David le dice, no tengas miedo, mi intención es mostrarte mi gracia. Por lo que le prometí a Jonatán, te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Mefiboset esperaba escuchar su sentencia de muerte, yo creo. Pero en vez de recibir un mensaje de muerte, escuchó un mensaje de gracia y de vida abundancia. Cuando Mefiboset levantó el rostro, lo que vio fue al rey David. Pero lo que más lo impactó seguramente fueron sus palabras. La escena que se estaba ahí desenvolviendo delante de ellos. David le estaba diciendo con sus gestos, y a lo mejor palabras que la Biblia no transmitió, no las tenemos escritas, pero a lo mejor cosas como, no te conozco, Mefiboset, pero de cualquier manera tú eres mi hijo y a partir de hoy eres parte de mi familia. A partir de hoy vas a tener un lugar de honor como nunca antes lo habías tenido. Y algo muy importante en aquel tiempo, vas a poder sentarte a mi mesa y vas a poder tener conmigo amistad y comunión todos los días de tu vida. ¿Alguna vez has comprado billetes de la lotería? Pues muy mal hecho, porque nosotros, ya saben, no creemos en la suerte, en la casualidad. Pero imagínate que te sacas la lotería sin haber entrado en el sorteo. Esto era lo que le estaba pasando a Mefiboset. Él, pobre, sin nada, y ahora estaba delante de la oportunidad de su vida. Vamos a leer este pasaje. Dice que Mefiboset, hijos y 20 siervos.
Y Siba respondió: sí, mi señor rey, yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de ese momento Mefiboset comió de la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. Y Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Mica, y a partir de entonces todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset. Y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. No creo que exista una descripción, una definición mejor de la gracia de Dios que este pasaje. Esta historia es rica en enseñanzas para nosotros. Y solamente quiero mostrarte algunas de las cosas que nosotros podemos desprender. El rey David amó tanto a Jonatán que extendió su gracia al hijo minusválido de su mejor amigo. Y de la misma manera, Dios da su gracia al hombre discapacitado por el pecado. Yo creo que si hay algo peor a estar discapacitado físicamente, y es cuando estás discapacitado por el pecado. Por el amor del Padre, por ese amor que le tenía a su Hijo Jesús y por el rescate que Cristo pagó en la cruz, Dios sigue buscando personas como lo hizo David. Y el Señor está diciendo: ¿hay alguien a quien le pueda yo dar mi gracia? ¿Sabes a quién busca el Señor? Discapacitados por su maldad. Personas que han hecho tanto daño que ya están enfermos. Aquellos que están espiritualmente muertos por el pecado, perdidos en sus delitos, en sus adicciones. Aquellos que se esconden, que están huyendo de Dios. Aquellos que están viviendo vidas acabadas, temerosos y confundidos. Esos son a los que el Señor está buscando para mostrarles su gracia. ¿Sabes? Dios nos busca a todos. ¿Alguna vez has leído de cómo era el ejército de Saúl? El ejército de David, perdón. Si nunca has leído ese pasaje, no lo leas. Lo único que tienes que hacer es irle preguntando a cada uno de los que están aquí: platícame un poquito de tu vida. Y lo que te van a describir es lo que vivieron cada uno de los soldados de David. Eran personas que vivían vidas lastimosas, como tu vida y como mi vida. Y ahí fue donde llegó la gracia de Dios. El Señor quiere que caminemos de su mano para que experimentemos su amor incondicional y una gracia que no se agota, ni aún con nuestras peores fechorías. Mefiboset no tenía nada, no merecía nada, no podía ganar, no podía pagar nada. De hecho, como lo hemos leído, Mefiboset no hizo nada por ganarse el favor del rey. Él vivía escondido, huyendo de David. Y es lo mismo que nos pasó a ti y a mí. No merecemos nada, no tenemos nada, no podemos ofrecerle nada a Dios. Muchos vivíamos escondidos y huyendo de Él, pero un día el Señor nos encontró y nos salvó. Y esto es maravilloso, y a esto es a lo que la Biblia le llama la gracia de Dios. Además, la gracia es liberadora, porque anula todas las exigencias. Y lo que Dios está queriéndonos decir en esta hora, todo aquel que tiene el oído atento a Él, Dios nos está diciendo: tú eres mío. Así como estás, tú eres mío. Con tus muletas, con tus problemas, con todos tus impedimentos, yo te recibo. Algunos saben, una idea guajira ahí les surca por la cabeza, dicen: yo no busco al Señor porque hasta que sea mejor. Sabes, el Señor no espera que seas mejor, y te voy a decir por qué: porque no vas a poder ser mejor. Dios quiere que así como estás, tú vayas a sus brazos. Lo que hizo David con Mefiboset fue restaurarlo. Lo tomó del lugar del abandono en un lugar de honor. Lo tomó de un desamparo, de un escondite oscuro, y lo llevó inmediatamente a la luz admirable de Jesucristo. ¿Sabes? David fue a buscar a Mefiboset. No, Mefiboset andaba buscando a David. Y fue y lo encontró en un sitio donde no había pastos, donde no había abundancia, un lugar caracterizado por la ignominia, el descrédito.
y lo tomó en sus manos y lo trasladó a la corte del rey. Yo no encuentro una analogía más cercana a lo que Dios hizo por nosotros. Dios nos tomó de donde estábamos y nos trajo a donde Él está. Es un lugar de amistad cercana. En otras palabras, el Señor nos trajo al Edén. La gente que no conoce a Cristo vive en el mundo. Los que tenemos la bendición de conocer a Dios vivimos en el Edén. David lo que hizo fue adoptar a Mefiboset, lo incluyó en su familia, lo hizo uno de sus hijos. Y esto es lo que el Señor quiere hacer contigo: tomarte de tu mano y llevarte a su familia. El Señor nos escogió, nos hizo parte de su familia y nos dice: siéntate a mi mesa y disfruta mi amistad. Yo creo que si tú estás entendiendo, te darás cuenta que todo cristiano es un hijo adoptado de Dios con todos los derechos de hijo, y ahora forma parte de la familia de Dios. De manera que si tú eres la persona que crees en Cristo y crees que Él murió en tu lugar, yo te puedo decir con la seguridad de lo que dice la Escritura, que entonces tú eres un hijo de a de veras de Dios. No sabes cómo se me llena la boca cuando digo que somos hijos de a de veras de Dios, porque un día en una iglesia me censuraron porque dije que somos hijos de a de veras de Dios. Yo digo: Señor, telos en su tanta gloria. ¿Cómo es posible que alguna persona censure una de las mejores y de las mayores riquezas que nosotros podemos tener, que es ser hijos de Dios de a de veras? No sé si ese es tu caso, pero yo sí tengo un papá que es el Padre Celestial de a de veras, y Él me ve a mí como su hijo de a de veras, y a veces, como soy su hijo de a de veras, me disciplina de a de veras, pero cuando me bendice de a de veras. Quiero decirte en esta mañana que cuando nosotros entendemos la invalidez de Mefiboset, esto nos es un recordatorio constante de la gracia de Dios. ¿Me pueden ayudar, Yello, Marquini, con la mesa aquí arriba? Quiero mostrarte dos cosas que seguramente sucedían. Ponla así, gracias. Muchas gracias. Dos cosas que seguramente pasaron, que le pasaron a Mefiboset. La Biblia dice que estaba lisiado de dos de sus piernas, dos de sus pies. Seguramente él caminaba con muletas o algo por el estilo. Y una persona que camina con muletas, ¿qué hace con sus pies? Los arrastra. Cada vez que Mefiboset caminó en el palacio real de David y arrastró sus pies, ¿saben qué recordaba Mefiboset? Su pecado. ¿Te acuerdas de tu pecado? ¿Cómo es nuestro pecado? Nos da tanta vergüenza que nosotros literalmente, cuando vamos por la vida luchando para no pecar, los pies se nos arrastran y no podemos llegar lo rápido que quisiéramos a donde está el Señor. Pero sí, nosotros, no los demás, nosotros oímos cómo nuestros pies se arrastran. Ese es un recordatorio de nuestro pecado. Pero lo que el Señor quiere que te des cuenta es que a pesar de que tú los escuches, Él no los escucha, porque tu pecado ya fue perdonado. ¿Y sabes qué era la otra cosa que le sucedía a Mefiboset? Que cuando él se sentaba en la mesa del rey, sus pies ¿me ven los pies? Los pies quedaron cubiertos por el manto de gracia de David. ¿Saben? Mis pies representan mi pecado.
Estoy moviendo mi pecado bajo la mesa. ¿Los ven? ¿Y saben por qué no se ven? Porque este es el manto, no de David, este es el manto de la justicia de Dios. Por eso Él envió a su Hijo a la cruz a morir por nosotros, para que Él pudiera quitarse el manto y ponerlo delante de nosotros y cubrirnos de tal manera que no se ve nuestro pecado. Y cuando el Padre nos ve, no nos ve a nosotros, sino nos ve que estamos cubiertos por su sangre. De tal manera que cuando Dios se asoma del cielo y dice, voy a ver cómo está Marcos, ¿saben a quién ve el Señor? No ve a Marcos, ve a Jesús en Marcos. Y cuando se asoma y busca a Anita, no la ve a Anita, ve a Jesús en Anita, porque ha sido cubierta por la sangre del Cordero. Eso es gracia. ¿Merece Marcos? Pues no. ¿Lo mereces tú? Y Dios hoy quiere que si tú nunca has tomado esa decisión de rendir tu vida a Cristo, y le digas esta mañana, Señor, yo quiero entregar mi vida a ti. Y lo más importante esta mañana, yo quiero que tú me cubras con tu manto, con tu mantel, para que no se vean más mis pecados. ¿Habrá alguna persona que diga, yo quiero que el Señor me cubra? Bueno, yo no quiero solamente que me cubra los pies, yo quiero que me cubra todo. Mi corazón, mi mente, todo lo que yo soy. Padre bendito, en esta hora, delante de tu presencia, levantamos a ti, Señor, nuestros brazos para decirte gracias, Padre, por esta salvación que nosotros no merecemos. Gracias porque en la cruz del Calvario, Señor, tú diste tu vida para que nosotros pudiéramos un día estar sentados en el trono juntamente contigo, sentarnos en tu mesa, Señor. Y ahora entendemos por qué nos haces participar de la mesa del Señor, porque en el cielo hay una mesa donde estaremos sentados contigo celebrando las bodas del Cordero. Porque tu gracia, Señor, nos ha cubierto. Porque nuestro pecado ha sido cubierto por la sangre preciosa del Cordero, que es capaz de quitar con todos los pecados de mi vida. Puedes repetir conmigo, Señor Jesús, yo creo que eres el Hijo de Dios y yo creo que moriste por mí. Lo creo por fe. Reconozco tu gracia sobre mi vida. Gracias por este sacrificio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.